Saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, ancianos reconocen a Real Comisión Australiana que ellos no denuncian a las autoridades a los pedrastas. Bueno amigos, vamos a aclarar ese punto. Esta es otra de las falsas acusaciones que hacen los testigos de Jehová apóstatas. Y vamos a desenmascararlos nuevamente, así como usted se ha dado cuenta que lo he hecho en muchos de mis videos. Y esto es más de lo mismo. Ya usted sabe a qué me refiero con más de lo mismo, ¿verdad? La estrategia de los testigos de Jehová apóstatas es tomar pedacitos de información, recortarlos y sacarlos de contexto. Y eso es justo lo que hicieron con esta fracción de video que está circulando en YouTube acerca de unas preguntas que le está haciendo el abogado de la Real Comisión Australiana al hermano Kevin Aldridge, en lo cual él está respondiendo. Pero lógicamente tenemos que entender el contexto. Y esto yo lo he dicho en muchos de mis videos, ¿verdad, amigo? Usted, que sí es una persona de corazón sincero, se ha dado cuenta a través de mis videos que para entender algo, usted tiene que entender o tener conocimiento del contexto. Hay que tener un conocimiento completo de las cosas para llegar a una conclusión acertada. Entonces, el hermano Kevin Aldridge es el que usted vio al principio de este video. Es hermano de cabello blanco, es hermano de la tercera edad. Bueno, ¿cuál es la información que debemos tener conocimiento para poder entender esa fracción de video? Pues resulta que ese hermano Kevin Aldridge formó parte del comité que le hicieron a BCH. BCH son las letras que le asignan a esta persona que fue tratada en ese comité. En ese comité se trataron dos pecados: el pecado de adulterio y abuso sexual de menores. Pero en el comité lograron comprobarle el pecado de adulterio. Y esa fue la razón por la cual entonces el comité decide expulsarlo. Pero, y preste atención a esta parte, amigo, que esta es crucial. Pero el error que cometieron los ancianos, y lógicamente ahí está incluido el hermano Kevin Aldridge, es que al momento de hacer el reporte que ellos envían a la sucursal, cada vez que en las congregaciones expulsan a alguien, tienen que escribir la razón por la cual lo expulsan y explicar lo que ellos trataron en esos comités. Resulta que ellos no le comunican a la sucursal que también trataron el caso de abuso sexual a menores, lo cual fue, claro, o sea, un gran error allí. Aunque ellos no lo pudieron comprobar, debieron haber escrito que también trataron ese asunto en el comité. Entonces, esa parte es fundamental, tener conocimiento para poder entender entonces la fracción de ese video. Entonces, vamos a demostrarle a continuación tres cosas. Primero, parte de esa información que les mencioné, de la razón por la cual a él lo expulsan. Y segundo, vamos a demostrarle en donde el abogado demuestra por una declaración que el hermano Kevin ya había hecho antes de esa audiencia, y por las investigaciones que hace la misma Real Comisión Australiana,
en donde le demuestra al hermano Kevin Baldridge que ellos no comunicaron a la sucursal la acusación de abuso sexual a menores. Entonces vamos a ver esas evidencias y después entonces vamos a poner esa fracción de video, pero más bien vamos a basarnos en la misma transcripción, porque en la transcripción hay una mejor traducción que la que hace YouTube. Entonces, veamos a continuación las evidencias. Entonces usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero que le gusta corroborar la verdad y por eso está viendo este video, entonces usted, para corroborar esta verdad, puede irse al traductor Google y escriba así: caso de estudio 29 de la Real Comisión Australiana. Y en la traducción señala la traducción y le da la orden de búsqueda en la web. Y aquí en la página oficial de la Real Comisión Australiana, usted baja en donde dice transcripción y en la tercera línea donde dice transcripción día 149 del 29 de julio del 2015, usted le da descargar. Y entonces aparece aquí la página oficial de la Real Comisión Australiana. Y aquí en la página 15403, entonces selecciona desde la línea 26 hasta el finalizar. Vamos a ver qué traduce. Entonces dice lo siguiente. El abogado dice: y este es el informe del Comité Judicial a la sucursal sobre la expulsión de BCH. ¿Es así? El anciano responde: sí. El abogado dice: ¿cuándo tuvo usted la oportunidad de consultar este documento por última vez, señor Baldridge? El anciano responde: probablemente hace 26 años. El abogado dice: ¿no lo ha visto en los últimos días o semanas? El anciano responde: no. El abogado dice: desplácese hacia arriba. Me gustaría que lo leyeras y al final veas si estás de acuerdo en que no hay nada allí sobre las acusaciones de BCG sobre su padre. El anciano responde: no. El abogado dice: ahora bien, ¿qué decidió usted? Con esto quiere decir, ¿qué decidió el comité judicial con respecto a las acusaciones de BCG? El anciano responde: sin incluirlo en este documento. Vamos a ver qué más sigue diciendo. En la siguiente página, entonces el abogado dice: bueno, no está en el documento. El anciano responde: no. Entonces le pregunto a qué conclusión llegó con respecto a las acusaciones de BCG que BCG hizo y que investigó. El anciano responde: creímos en BCG desde el principio. Nunca creímos a BCH. Creo que lo es. El abogado dice: ¿su padre? El anciano responde: sí. Nunca jamás le creímos y por eso lo presionamos. Si quieres, ya sabes, por eso intentamos con todas nuestras fuerzas sacarlo de la congregación. El abogado dice: ¿y lo destituyeron por estos motivos de mala conducta y mentira? El anciano responde: sí. El abogado sigue diciendo: relacionando con su relación con otra mujer. El anciano responde: y también esa mentira. No estoy seguro ahora porque no puedo recordar todos los detalles de eso, pero creo que esa mentira habría venido con las acusaciones sobre BCG. Entonces, como se puede dar cuenta, aquí entonces nos dice el motivo por el cual lo expulsan, entonces, que fue
por mala conducta, como lo dice aquí. Mala conducta, y como estuvimos viendo, también ellos no comunicaron a la sucursal que habían tratado también un caso de acusación de abuso sexual a menores. Entonces, una vez que tenemos claro esto, amigos, entonces ya vamos a tener un panorama completo del asunto. Entonces, ahora sí, vamos a ver la parte de la transcripción correspondiente a la fracción del video que colocan los testigos de Jehová apóstatas y a entenderlo de acuerdo a este contexto. Veamos. Entonces, ahora sí, veamos el fragmento del video que está rondando en YouTube, y eso usted lo puede encontrar en la transcripción aquí en la página 539. Podemos seleccionar desde la línea 18, que es aquí. Aquí. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver qué traduce. Entonces dice el abogado: es parte de las consideraciones en su experiencia el hecho de que otros niños en la congregación estén o no en peligro. Vamos a hacer una pausa ahí y explicarles a ustedes, amigos, por qué he resaltado en verde la expresión su experiencia. Porque precisamente con esa expresión el abogado se está refiriendo a la experiencia que ellos tuvieron en el caso que trataron del comité con BCH. Entonces, continuemos. El anciano responde, sí. El abogado sigue diciendo, ¿cómo aplica eso a la decisión de reprender o no? ¿Cómo es eso parte del arrepentimiento? El hermano responde, si ellos, tendría que tomar eso en consideración. Si fueran un peligro para la congregación, serían expulsados. ¿Es eso lo que está preguntando o si se quedan en la congregación? El abogado continúa, me gustaría preguntarle cómo llega a la decisión de reprender o no y qué factores toma en consideración. El anciano responde, ese es uno de los factores que se toma en consideración. El abogado sigue diciendo, entonces, si no está satisfecho de que esta persona no vuelva a ofender, entonces no la reprenderá, la expulsará. El anciano responde, sí. El abogado sigue diciendo, y cuando una persona es excomulgada, aún puede asistir a las reuniones y pronto, pero con ciertas restricciones, ¿es cierto? ¿Es correcto? El anciano responde, con muchas restricciones. El abogado sigue diciendo, y los miembros de la congregación no pueden relacionarse socialmente con ellos, y el anciano responde, social o espiritualmente. El abogado sigue diciendo, pero por lo demás, la persona sigue estando en el mundo y puede relacionarse con personas ajenas a la iglesia. El anciano responde, sí. El abogado sigue preguntando, ¿y usted no tiene en cuenta cómo se puede proteger a las personas ajenas a la iglesia de una persona de la que usted no está seguro de que vuelva a ofender? El anciano responde, si estuvieran fuera de la iglesia y fueran amigos íntimos, se los diría. El abogado dice, ¿cómo sabría si fueran amigos íntimos y estuvieran fuera de la iglesia? El anciano responde, si fueran amigos íntimos míos. El abogado pregunta, ¿un amigo íntimo suyo? El anciano responde, sí. Si lo fuera, si me hubiera relacionado con ellos. El abogado pregunta, ¿qué pasa con las personas que no son amigos íntimos suyos,
otras personas ajenas a la iglesia, usted no toma ninguna medida, ¿verdad?, para protegerla de esas posibles reincidencias. No lo hace, ¿verdad? Usted se preocupa principalmente por la congregación, ¿no es así? El abogado, el anciano responde, sí, nos preocupamos por la congregación, somos pastores de la congregación. El abogado pregunta, ¿y ustedes no son pastores de quienes no están en la congregación? La respuesta, no. Y como organización en su experiencia, ¿ustedes no buscan proteger o cuidar a los niños que están fuera de la congregación? Y vamos a hacer una pausa allí, amigos. Si nota usted que aquí en esta pregunta yo he resaltado en rojo la palabra organización. ¿Por qué? Porque resulta que el abogado está haciendo preguntas relacionadas con la experiencia del anciano, la experiencia que tuvo con el caso de BCH. Pero ahora, aquí incluye la palabra organización. Entonces, veamos cómo el hermano no responde la pregunta formulada de esa manera. Entonces, el hermano dice, eso es una declaración general. O otras traducciones traducen, esa es una declaración amplia. Entonces, el abogado responde, bueno, puedo limitarlo. Y el anciano dice, sí, limítelo, por favor. Vamos a hacer una pausa y entonces, ¿sí nota usted, amigos, que entonces cuando el anciano le dice que esa es una declaración general o una declaración amplia, lógicamente, él no va a responder a esa pregunta en la que implica a toda la organización. Él está respondiendo las preguntas que implican a su experiencia. ¿Sí? ¿Capta usted el punto, amigo? ¿Por qué entonces el abogado tuvo que formular la pregunta de otra manera? Vamos a continuar. En donde dice, sí, limítelo, por favor. Entonces, el abogado pregunta, ¿en su decisión sobre expulsar o no a alguien, no tiene en cuenta a los niños fuera de la congregación? El anciano responde, sí los tenemos en cuenta, pero ¿qué capacidad tenemos para proteger a todos los niños de Australia? El abogado dice, bueno, lo que puede hacer es informar a las autoridades de protección infantil. Y el anciano responde, y eso se hace en algunos casos. Y el abogado responde, pero en general no se hace, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa allí, amigos. Cuando el abogado aquí responde, pero en general no se hace, ¿verdad? Bueno, la respuesta que da el hermano que está resaltada en azul, que dice, y eso se hace en algunos casos. Entonces, sí es cierto que no todos los casos, incluso aunque el abusador confiese que sí los cometió, es cierto que no todos los casos, aunque confiese, se denuncian a la policía. Pero, porque hay algunos casos que no lo amerita. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo que yo conocí personalmente. Se trató de un anciano de la congregación que fue pillado por una hermana de 17 años. La hermana de 17 años se lo pilló
se dio cuenta de que él se había asomado por la ventana del baño para verla mientras ella se bañaba. Entonces, este hermano, aunque él confesó que sí lo hizo en el comité, los hermanos, entonces, como ella era una menor de edad de 17 años, le dijeron que él tenía que denunciar a las autoridades, ir a las autoridades y exponer lo que él hizo. Pero él no estuvo dispuesto a hacer eso. Entonces fue expulsado. Entonces, en esas circunstancias, aunque está implicado un asunto de abuso sexual a menores, porque ella era menor de edad, el caso no lo ameritaba para que los ancianos fueran los encargados de ir a las autoridades. De hecho, los ancianos le comunican a la mamá de la hija, a la mamá en este caso, de la hija, que ella estaba en su derecho de denunciar a las autoridades. De hecho, la hermana fue a las autoridades. Pero en la policía ni siquiera le recibieron la declaración. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que no hubo una violación, un contacto físico como tal. Entonces ellos, las leyes según el Estado, entonces tienen sus especificaciones cuando ellos consideran que realmente hay un abuso sexual a menores. Le estoy colocando ese ejemplo, pero puede darse otra situación en donde un mayor de edad, por ejemplo de 19 años, llega a tener relaciones sexuales con una menor de edad de 16 años. Eso es considerado, o sea, si llegan los padres de la menor de edad de 16 años y hacen la denuncia, o sea, le comunican a los ancianos, eso es tratado como un caso de abuso sexual a menores, aunque sea con consentimiento de la menor de edad. Pero según las leyes colombianas, para que la edad mínima para consentir, creo que es de 15 años. No estoy seguro, pero le estoy colocando un ejemplo. Es para que usted caiga en cuenta, amigos, por qué no todos los casos, aunque confiese, se denuncian a las autoridades, porque eso va a depender de las leyes de cada país. ¿Sí me doy a entender con el punto? Entonces, cuando el hermano aquí, en la franja azul, dice, y eso se hace en algunos casos, y el abogado responde, pero en general no se hace, ¿verdad? Y el hermano responde no, pues el hermano está respondiendo con la verdad. ¿Sí cae usted en cuenta a qué se refiere cuando él dice que no? O sea, no todos los casos, aunque se confiese, aunque el abusador confiese que sí cometió el pecado, dependiendo de las leyes del país, entonces se denuncia o no. Ahora, vamos a demostrarle a usted, amigo, evidencia de que sí se denuncia. De hecho, Jaciel entrevistó a un abusador de menores. Vamos a demostrarle cuál es ese video. ¿Y a dónde quiero llegar? Que en ese caso, ahí está la evidencia
de que los ancianos sí denuncian a las autoridades, aunque la persona haya confesado. Y si la persona, aunque confiese, no va a las autoridades, lo que pasa es que este muchacho a quien entrevistas así, lógicamente, él cuenta la situación a su conveniencia. Vamos a ver cuál es ese caso. Es este video, amigos. Usted búsquelo así. Betel me denunció falsamente, confesé un pecado y me llevaron. Y fíjense cómo dice arriba, Betel de los Testigos de Jehová, me denuncia. Te explico el porqué. Entonces, él ahí narra las cosas a su conveniencia, pero no te muestra, amigo, no te muestra el documento en donde tú puedes corroborar la historia que él está contando, la supuesta historia. Entonces, si no te muestra un documento, y es lo que yo digo siempre, amigo, no crean en estas entrevistas mutiladas, torcidas, que hace Jaciel. Pero ¿qué es lo que quiero rescatar con hablarles acerca de este video? Que aquí, si ustedes ven el video, se van a dar cuenta de que sí se denunció al abusador, aunque él confesó el pecado, que es lo que dice el payaso Ramirín que no se hace. Entonces aquí, esto es una prueba de que la organización sí lo hace. Ahora, ¿qué podemos resaltar en cuanto a esa entrevista que hizo Jaciel? Que entonces note usted que en este caso, como este abusador se volvió apóstata, entonces ahora sí lo apoyan. ¿Sí nota usted? O sea, tanto que Jaciel y los testigos de Jehová han atacado porque supuestamente la organización no denuncia a las autoridades los casos de abuso sexual a menores, pero en esta ocasión, en donde evidentemente los ancianos denunciaron el caso, entonces ahora resulta que fue una denuncia entrampadora, según el cuento que echa este muchacho allí. Entonces, ¿sí nota usted cómo están las cosas? Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura de la transcripción. Entonces vamos a volver a leer donde está la franja azul. Dice, el anciano responde, y eso se hace en algunos casos. El abogado sigue diciendo, pero en general no se hace, ¿verdad? El anciano responde, no. El abogado sigue diciendo, no se hace a menos que exista un requisito legal para que se haga, ¿verdad? El anciano responde, eso es cierto. Entonces, vamos a hacer una pausa allí en donde dice, eso es cierto. Claro, el anciano está respondiendo francamente. Pero cuando el abogado dice, a menos que exista un requisito legal para que se haga, pues lógicamente, por eso es que las instrucciones que le da la sucursal a las congregaciones, a los ancianos, es que cuando se presente un caso de acusación de abuso sexual a menores, inmediatamente llamen a la sucursal. ¿Por qué? Porque allá hay un abogado especializado en cada país, de acuerdo a las leyes de cada país, porque cada país tiene sus propias leyes. Entonces, si el acusado confiesa el abuso, pero dicho abuso, como por ejemplo como el ejemplo que les comenté, que yo conozco personalmente a la mamá y a la hija y al abusador, en este caso, en donde
la menor de edad de 17 años, se lo pilló cuando él la estaba viendo bañándose. Entonces, en ese caso, la ley colombiana no lo considera que los ancianos deban denunciar a las autoridades. ¿Sí nota usted cuál es el punto? Porque en ese caso la ley no lo exige. Por eso es que entonces se debe llamar a la sucursal. ¿Le parece a usted, amigo, que eso es malo? No. Eso es recibir un asesoramiento legal si deben denunciar o no el caso. Pero usted se pudo dar cuenta. Disculpen, tuve que cortar porque llegó un cliente. Entonces vamos a continuar desde la franja azul. Dice entonces, y eso se hace en algunos casos, responde el anciano. El abogado dice, pero en general no se hace, ¿verdad? El anciano responde, no. El abogado dice, no se hace a menos que exista un requisito legal para que se haga, ¿verdad? El anciano responde, eso es cierto. El abogado dice, igualmente como práctica, en su experiencia, los comités judiciales no informan estas acusaciones graves de abuso sexual a la policía, a menos que exista un requisito legal para que lo hagan. Entonces vamos a hacer una pausa aquí cuando ya dice el abogado nuevamente, igualmente como práctica en su experiencia, pues lógicamente se refiere a la experiencia con relación al caso, a los comités que ellos manejaron con el caso de BCH. Entonces el hermano responde, eso sería cierto, o sea, responde con la honestidad. Y el abogado sigue diciendo, y eso es porque dentro de su iglesia, ustedes se consideran a sí mismos como poseedores de las estructuras necesarias para lidiar con esas cosas internamente. Entonces, note la pregunta, vamos a hacer una pausa allí, la pregunta que hace el abogado y por eso resaltó en verde. Y eso es porque dentro de su iglesia, o sea, ¿a qué se refiere con dentro de su iglesia? ¿Y a qué se refiere con ustedes, que está resaltado en amarillo? Pues el abogado se refiere a la congregación. Y cuando habla de ustedes, o sea, se refiere a los ancianos que manejaron ese caso, según la experiencia que ellos tuvieron con el caso de BCH. Entonces, el hermano responde, eso es dentro de nuestra iglesia. ¿Sí nota usted cómo responde el hermano? O sea, dentro de nuestra congregación. O sea, él está haciendo la aclaración que no es en todas las congregaciones. En todas las congregaciones, en este caso de Australia. Entonces el abogado dice, sí. Luego él responde, no, fuera, sí. Para serle sincero, esa respuesta no la entiendo. Pronto es una cuestión de traducción. Y finalmente el abogado dice, y sus estructuras se basan en la cristiandad del primer siglo como se establece en la Biblia. Entonces el anciano responde, sí. Entonces, aquí vemos que al final, cuando uno tiene en cuenta el contexto que analizamos en este video, nos damos cuenta que no es como lo pintan los testigos de Jehová apóstata. Hay que entenderlo de acuerdo al contexto que estuvimos analizando, de que los ancianos no comunicaron el caso
de abuso sexual a menores a la sucursal. Por lo tanto, no hay una recomendación, o ellos no están siguiendo la dirección de la sucursal. Y aquí el abogado lo que está haciendo es resaltar el error que cometió el anciano y los otros dos en ese comité al tratar el asunto. ¿Sí capta usted cuál es el punto? Entonces, no hay encubrimiento en las políticas de la organización. ¿Por qué? Porque sencillamente la organización o la sucursal no fue enterada del caso de abuso sexual a menores en este caso. Por eso es que después, en el año, recuerde que este caso que se está analizando sucedió en el año 1989. Ya después del año 1990, entonces ya hay unas instrucciones específicas de la organización en donde dice claramente de que cualquier acusación de abuso sexual a menores, lo primero que deben hacer es comunicar a la sucursal. Es por eso que el hermano Jeffrey Jackson entonces reconoce que el hecho de que hayan hecho algunos cambios en las políticas demuestran que las primeras no eran perfectas. Entonces ellos tuvieron que ir haciendo mejoras en las políticas a través del tiempo. Pero cuando hicieron estas audiencias de la Real Comisión Australiana, ya todas estas políticas ya existían de protección para que no volviera a suceder este caso que se dio aquí, en donde le están haciendo la audiencia al hermano Kevin, de que no comunicaran el caso a la sucursal. ¿Sí nota usted que las cosas no son como lo pintan o como lo tuercen los testigos de Jehová apóstatas? Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que la organización no cometió encubrimiento en esta fracción que se muestra del hermano Kevin Broadway.